¿Cómo están? Gusto saludarlos. Buenas tardes, Buenas mucho gusto tardes, saludarlos. licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal están? Ya, Licenciado, ya pudieron consultar sus notas. Sí, licenciado, gracias. Bueno, este semestre, bueno, ya ahorita ya nos viene la Semana Santa, que es a finales de mes de marzo y a principios del mes de abril. Viene, bueno, en la Universidad de San Carlos ha sido tradicional la suspensión a partir del Viernes de Dolores por motivo de la Semana Santa y las actividades universitarias, ¿verdad? Pero ahorita con el tema pandemia, pues ya anunciaron que no van a haber, pero siempre tenemos ese periodo de tiempo donde pues no tenemos clases. Como les decía, en los dos cursos anteriores, los cuales pues me había indicado la coordinación que quedaba discreción entre alumnos y docentes de el dar o no dar clases entre exámenes. Pues yo había acordado con algunos de ustedes de que sí íbamos a dar clases los días entre exámenes, pero hubo manifestación de algunos compañeros pues que preferían que no, y eso es normal, ¿verdad? Ahorita que nosotros estamos estudiando teoría del Estado y las formas de gobierno, sabemos que la democracia es uno de los sistemas contemporáneos de gobierno, y la democracia es que se escucha a todos, ¿verdad? Y eh, pues en este caso la aplicamos. Lógicamente, pues, normal, se aplica a la mayoría, pero siempre va a haber alguna discrepancia de alguien que diga: "Yo no recibí clases por cuestiones de que estoy estudiando, estoy trabajando". Entonces, pues, pues, les informé que no íbamos a recibir clases, y por otro lado, que vamos bien en el programa. Con relación al examen, como ahora, aunque pareciera repetitivo, pero pues ustedes bien lo saben, son virtuales. Yo les envío un formulario de Google y ese formulario es mecánico, eso es un tema es sistematizado, entonces ya sale de mi alcance por si por alguna razón no se envía. De hecho, ese sistema de formulario de Google es muy utilizado para hacer encuestas, para cuando uno tiene que enviar datos generales, digamos, para participar en un curso, para celebrar un contrato, es muy utilizado. Pero es un programa, pues, que tanto está creado como que el que lo alimenta, que en este caso soy yo, a efecto de poder enviárselos y utilizarlo como un método o un instrumento para examen. Les comento esto porque hubo algunos compañeros un par que me manifestaron que sí habían hecho el examen, pero que por alguna razón técnica no llegó. Pues entonces, en ese caso, creo que tendríamos que entrar ya al lado humano, de que me demuestre de alguna forma de que sí se examinó, y ver la posibilidad de buscarlo en el sistema, o ver cómo se soluciona ese tema. Pero eh, siendo la cantidad de alumnos bastante numerosa, casi de 200, pues que exista uno o dos casos, pues es bastante importante, pues porque no es la mayoría. Ese es uno. Otro es el tema de la inconformidad con las notas. Em, los que tengan inconformidad con sus notas, pues ya saben que tienen que hacer el procedimiento de solicitar la autorización de revisión, aunque pues es difícil, ¿verdad? Que exista un error, pero no obstante eso, eh, pues ustedes tienen el derecho. Em, y a veces es bueno, ¿verdad? Por efecto de que uno cree que contestó bien, y a lo mejor no, y ya cuando uno se da cuenta, pues se cerciora y se convence, y pues aprende de los mismos errores, se van aprendiendo. Y el último asunto es las personas que no se examinaron, las personas que por alguna razón no pudieron estar presentes en el día de el examen y que necesitan un examen extracorporal. Hay un micrófono encendido, Elsa, me parece que es Elsa María. Perdón, Em,
les hablaba del tema de las personas que no pudieron hacerlo. Fíjese que los instrumentos de comunicación, pues todos son válidos, entiéndase teléfono, correo electrónico, WhatsApp, cualquier método. Pero les pediría que unificáramos en un solo medio de comunicación. Digamos, nosotros tenemos un WhatsApp de grupo, del grupo del curso de teoría del Estado de la sección K. Entonces, que nos pudiéramos comunicar por ese grupo o por medio de Classroom, porque algunos compañeros me han escrito desde su celular a mi celular. Entonces ahí entra pues una comunicación WhatsApp, pero puede ser que a mí se me pierda, porque recuérdense, bueno, yo ya les había comentado, yo aparte de dar clases en San Carlos, también doy clases en universidades privadas. Entonces mi cantidad de alumnos son bastantes y ¿cómo se llama? Y también los cursos. Entonces, si yo recibo individuales, mire, Lick, fíjese que yo no me examiné y solicito por favor que me ayude en esto, en esto. Está bien, yo en el momento lo leo, pero es muy probable que, yo para empezar lo tendría que ponerle nombre, ya ponerme la tarea de identificar a la persona, y sí, pero normalmente no lo hago. Y luego tener que recordarme de eso, ¿verdad? Entonces, em, yo le sugeriría que lo hiciéramos por Classroom o que lo hiciéramos por el grupo que tenemos de WhatsApp. Em, Dije, Jorge, que por cerrar los grupos, pero sí tenemos un grupo de teoría del Estado. Por lo menos nosotros sí lo tenemos y nos comunicamos por él. Y el que no esté, pues habría que agregarse, ¿verdad? Para utilizar ese medio. Les digo porque no es que no, yo tenga mala voluntad de no querer hacerlo, sino que compréndanme, ¿verdad? Aparte de mis quehaceres normales con familia, con clientes que yo tengo de mi oficina, amistades, y luego alumnos, y que yo tengo toda la buena intención de poder solucionar los problemas de ustedes, pero como les repito, son muchos alumnos aparte de San Carlos, de otras universidades, entonces si lo hacemos individual se me complica. Por eso les pediría de favor que viéramos la forma de poder centralizarlo en esos temas, en esos instrumentos. Licenciado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fíjese que yo solo quisiera darle una sugerencia. Es que como usted habla de que hay un grupo de WhatsApp y es cierto, pero fíjese que ahí solo pueden hablar los administradores porque está cerrado el chat. O sea, así como todos no podemos hacerlo. Tiene Fíjese. razón, tiene razón. Sí, no Ajá, me entonces, recordaba de eso. pues me imagino para los compañeros que necesitan comunicarse con usted sería un tanto difícil. Sí, tiene razón. Eh, bueno, la otra sería poder abrir para que todos podamos comunicarnos. Podría ser una alternativa, ¿verdad? Entonces, los administradores del grupo, por si están escuchando, no sé si hay alguna sugerencia en contrario. Y el problemita que existe a veces con los grupos donde todos pueden participar es que a veces se pierde la función del grupo, ¿verdad? Entonces publican ya otro tipo de, de mensajes y se satura, ¿verdad? Hay teléfonos que tienen menos capacidad que otros de almacenaje y se saturan muchas veces de cosas que no son de importancia para lo que uno lo necesita al determinado grupo. Todos tenemos, me imagino, nuestros grupos de amistades y de bromas y de chistes, y pues es válido, ¿verdad? Porque tengamos esos grupos para esos temas. Pero los de estudio, pues que se centralicen en temas específicos del curso. Yo pues pondría como una propuesta que los administradores del grupo abran el mismo para que pues pueda servir ese de canal de comunicación. Y la otra es el tema del Classroom, ¿verdad? Que ahí pues sí tenemos acceso todos y esperaría que todos estemos. Muy bien.
Estamos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Ya hemos avanzado bastante. El tema de la teoría del Estado es un curso muy importante porque todo lo que nosotros hacemos en sociedad tiene que ver con relación a un Estado. Todos los habitantes del planeta, tal vez algunas excepciones minúsculas y que no es tema de este curso, pues no vivirán dentro de un Estado. O en todo caso, aunque vivan dentro de un territorio, pues no están sujetos a las disposiciones del Estado. Pero en una gran generalidad, la población humana vive dentro del régimen de un Estado. Y por eso la importancia, porque nosotros somos estudiosos del derecho y el derecho es un elemento del Estado, por eso es que el Estado es todo. El Estado es el gobierno, el Estado es la ley, el Estado es la propiedad, el Estado es el derecho inclusive eh, no tangente del ordenamiento jurídico. O sea, lo abstracto y lo elemental, todo es el Estado. Y entonces, ¿por qué no estudiar al Estado si somos estudiosos del derecho? ¿Por qué no tener el conocimiento de que en nuestro ordenamiento jurídico, la norma más insignificante es parte de un ordenamiento jurídico y es parte del Estado? Cosas tan pequeñas como, por ejemplo, un ordenamiento en una colonia donde haya un comité de vecinos, eso es parte del Estado. Es una ley, porque es una ley individualizada que probablemente solo sirva para regir que el que no paga el servicio de garita, pues tendrá que bajarse de su vehículo y levantar la talanquera, que no se permiten fiestas después de las 11 de la noche, qué sé yo. Cualquiera disposición escrita o no escrita, es parte del ordenamiento jurídico, es parte de las disposiciones legales, es parte del régimen del Estado. Y por eso es importantísimo que nosotros que estamos involucrados en el tema jurídico, pues conozcamos realmente todas estas disposiciones y todos los elementos que corresponden al Estado. Em, Existen a veces algunas inquietudes de confundirnos. Yo he tratado de ser muy explícito en el sentido del que he denominado por alguna manera tercer elemento, el tercer elemento del Estado, porque por eso es que muchos dicen que elementos del Estado hay más de tres, ¿verdad? Algunos dicen que sí hay territorio y que sí hay población, pero que hay soberanía y que aparte de eso hay ordenamiento jurídico y que aparte de eso está el gobierno y que aparte de eso está la administración pública, pero a la larga todos estos últimos que mencioné y otros más que no mencioné son parte del tercer elemento. O sea, el tercer elemento es el, el poder que tiene el Estado de girar instrucciones a la población dentro de un territorio y esas instrucciones normalmente se hacen por medio de la ley y la ley la aplican los gobernantes, o sea, los gobernantes aplican la ley, crean la ley, porque el legislativo también es parte del gobierno y, y el gobierno es un elemento del Estado y el Estado por medio de ese elemento gobierno, pues legisla o hace leyes, gobierna por medio del Ejecutivo y sanciona por medio del Judicial, ¿verdad? O sea, también tiene toda la estructura para crear normas, aplicar normas y castigar a quien no cumple con las normas. Y por eso es que a veces existe confusión entre lo que es Estado y lo que es gobierno, pero ya eso lo aclaramos en su momento cuando hablábamos de las definiciones de lo que es Estado y hacíamos la aclaración que no es lo mismo, porque el Estado es el todo, es la generalidad, es la totalidad de elementos y en cambio el gobierno es uno de los elementos. Em, con relación a este tema de los elementos y de las formas de Estado, también vienen lo que son las formas de gobierno. No es lo mismo eh, las formas de Estado, que ya lo vimos en clases anteriores, que las formas de gobierno, porque, insisto, el gobierno es un elemento del Estado y no al contrario. A ese respecto, desde que fue trabajado o propuesta esa división de poderes por Montesquieu, se creó
precisamente en nuestras legislaciones, dentro de sistemas de gobierno, la división de poderes del Estado. En Guatemala, que es el país en donde vivimos y el país en donde vamos a ejercer nuestra profesión, porque aclaro esto, si ustedes algún día pensaran en ir a trabajar de abogados a los Estados Unidos, a México, a El Salvador, a Colombia, pues lógicamente tendrían que hacer un tipo de procedimiento. No pueden aplicar lo que aquí están aprendiendo en otro país, tendrían que hacer una equiparación con otra legislación. Entonces, aclaro esto porque nosotros, ustedes y yo, somos gente, estudiante, aprendices, conocedores del derecho guatemalteco. Es lógico que para interpretar y aplicar el derecho en Guatemala necesitamos saber también del derecho internacional, porque el derecho internacional es parte de nuestro ordenamiento jurídico, por lo menos se aplica. Y también el derecho comparado nos sirve para poder legislar y para poder aplicar instituciones jurídicas a determinados casos. Entonces, sabemos precisamente que esos tres poderes del Estado propuestos por Montesquieu son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, que en todo caso es el que gobierna, es el organizador, planificador, ejecutor y evaluador de toda acción en beneficio del país, cuyo fin supremo del Estado, principalmente si lo vemos desde el punto de vista de nuestra Constitución, es el bien común. O sea que el ejecutivo es el representante de gobierno por intermedio del presidente y del presidente de la República, que son electos por el pueblo, o sea, la soberanía que tiene el pueblo la delega en sus gobernantes y ellos son específicamente un ejemplo de esa delegación de soberanía, el poder ejecutivo, principalmente su presidente y su vicepresidente, quienes tienen facultades legales para poder nombrar a su gabinete y a todo el equipo del gobierno. Yo en algunas ocasiones siempre hago la observación de que es probable que el poder ejecutivo, que no tiene ninguna supeditación ni jerárquicamente es superior o inferior a los otros poderes del Estado, pero evidentemente es el más importante. Y es el más importante porque es el que realmente representa al gobierno y administra. Entonces, por eso es que el poder ejecutivo es el más grande. Y siendo más grande, pues podría tener algún tipo de ventaja sobre el legislativo y el judicial. Pero insisto, esto solo es ya en la práctica, porque legalmente el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial están al mismo nivel y ninguno puede tener injerencia en el otro. El poder legislativo, que es el creador de las leyes y proyectos de ley amparados por la Constitución para también promover y ejecutar y realizar el bien común. Otra función importante del legislativo es la función revisora o supervisora, ¿verdad? Porque el legislativo pues también es fiscalizador del ejecutivo, ¿verdad? Fiscaliza las funciones y por eso ahí vemos la famosa figura de la interpelación, ¿verdad? Donde pues el poder legislativo tiene inclusive facultades de desconocer al propio presidente o vicepresidente de la República. Y en caso muy reciente en Guatemala, cuando el gobierno del Partido Patriota, eh, pues la vicepresidenta renunció y y el presidente Otto Pérez, pues también salió del poder de como presidente constitucional de la República, fue el poder legislativo, el Congreso de la República, quien eligió a los sustitutos, primero al sustituto de la vicepresidenta y luego al sustituto del presidente. Eso, pero también el propio poder legislativo, dentro de su función fiscalizadora, puede inclusive desconocer al presidente. Eso ya sucedió, me parece que en Uruguay hace poco, donde no estoy seguro si fue Uruguay o Paraguay, donde el poder legislativo eh, pues le quita el mandato constitucional al presidente de la República. Y el poder judicial, no menos importante, que vela por el cumplimiento de la ley y sanciona a los que no cumplen con esa ley.
Actualmente en Guatemala está sucediendo algo, o algún fenómeno muy importante que ha sucedido también en otros estados, y es que el Poder Judicial toma un papel muy preponderante en el quehacer de un país, y eso no es sano, no es bueno. No porque tenga, como les insistía, menor jerarquía que los otros poderes del Estado, sino porque el Poder Judicial debe estar solamente ahí esperando que haya cómo ejercer justicia para castigar a aquellos que no cumplen la ley. O sea, tendría que tener una actitud más pasiva que activa. Eso no significa, pues, que no se pueda iniciar un procedimiento judicial de oficio, pero ustedes recordarán, en la mayoría de procedimientos en Guatemala son a instancia de parte. Yo voy a presentar una demanda en lo laboral si yo quiero presentarla y si no quiero no me pueden obligar. Si yo voy a presentar en lo civil una demanda contra mi deudor o contra quien tiene que cumplir algo conmigo, pues tengo el derecho de hacerlo o no hacerlo, tengo la libertad de acción. Y la mayoría de instituciones jurídicas son a instancia de parte, o sea, el Estado es receptor desde el punto de vista judicial. El problema es cuando ya el Estado, desde el punto de vista judicial, empieza a tener protagonismo innecesario. ¿Y qué es lo que lamentablemente está pasando en Guatemala? Donde ahora, para quitar a un candidato a presidente, pues le iniciamos un proceso judicial o se lo inventamos. Cuando queremos quitar a un candidato para diputado o para alcalde, pues le ponemos una persecución penal y lo quitamos del medio. Si queremos realizar eh, algún tipo de desprestigio para una persona, el Poder Judicial está teniendo un protagonismo muy importante y cualquiera me podría decir, Lick, pero tal vez no es el organismo judicial, es el Ministerio Público, si estamos hablando en el ámbito penal. Sí, pero el Ministerio Público solamente propone, pide, pero quien toma las decisiones es el Poder Judicial. Y yo consideraría que el Poder Judicial tendría que ser estricto cumplidor de la ley eh, en Guatemala, como los demás poderes del Estado, eh, y no tomar un protagonismo que no le debería de corresponder, estar utilizando el poder judicial para fines políticos, para fines económicos. Hoy leía una noticia donde el exministro de Comunicaciones, señor Alejandro Sinibaldi, pues ya es colaborador eficaz. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Guatemala? O sea, los verdaderos jefes de una organización criminal, pues negociando colaborador eficaz cuando la ley contra el crimen organizado claramente dice que pueden ser colaboradores eficaces aquellos miembros de una estructura, pero de bajo rango. O sea, entiendas el piloto, el guardaespaldas, el cocinero, o sea, alguien que forma parte de la organización criminal, pero de bajo rango. Él puede convertirse en colaborador y ayudar a juzgar a los que normalmente se conocen como peces grandes. Pero aquí no, aquí el de arriba, el que era el todopoderoso, él empieza entonces ¿cómo se llama? A delatar a todos los inferiores de él, los que estaban bajo su cargo, y lógicamente él va a tener un beneficio, pero eso no dice la ley contra el crimen organizado, ni es el espíritu de la norma, pero va como ejemplo de cómo ahora el Poder Judicial y el Ministerio Público, el Jus Puniendi del Estado, están tomando un protagonismo que no le corresponde, ¿verdad? Entonces, eso ya viene a tergiversar precisamente el espíritu del Estado y del gobierno. En nuestra Constitución, claramente está establecido cuál es la parte de la misma que corresponde a la administración pública, la parte de la organización del Estado que hablábamos anteriormente, los tres poderes del Estado. Y pues sabemos que está dividida en la parte dogmática, orgánica y práctica, y que precisamente en la parte orgánica del artículo 140 al 262 encontramos precisamente la organización del Estado. Esa organización de la cual acabamos de hablar, ejecutivo, legislativo y judicial.
Si tenemos a la mano nuestra Constitución, en el artículo 140, que es muy importante, menciona que Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades, que están regulados en la propia Constitución, pero en la parte dogmática. Su sistema de gobierno es republicano, o sea que nosotros nos constituimos en una república. Democrático es nuestro sistema de gobierno, porque nosotros aplicamos que la voz de la mayoría es la que tiene, la que manda, y la mayoría somos la población. El elemento población del Estado es el que, según nuestra legislación, nuestra propia Constitución, establece que el pueblo es el que tiene el poder soberano, pero delega esa soberanía en las instituciones. Y representativo, ¿verdad? Porque precisamente nuestra forma de elegir a nuestras autoridades es estos sistemas de gobierno, que es la clase del día de hoy, sistemas de gobierno. Como les repito, habíamos visto recientemente, antes del primer examen parcial, los sistemas o las formas de Estado. Las formas de Estado, ahora vamos con las formas o sistemas de gobierno, las clases de gobierno que han existido a través de la historia y el gobierno, por ejemplo, que Guatemala ejerce en la actualidad según nuestra Constitución. El artículo 141 también del capítulo 3 de la Constitución, que regula la estructura del Estado y su forma de gobierno, establece que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida, ¿verdad? Entonces no puede haber injerencia. No obstante, la propia Constitución regula mecanismos de elección que pueden provocar que sí haya injerencia entre ellos, principalmente que, por ejemplo, el organismo judicial es electo por el Congreso de la República. Entonces, creo que no hay mucho para poder pensar, no se necesita mucho para poder imaginarnos que los jueces de alguna forma están supeditados a los legisladores, porque ellos los eligieron. Si fuéramos una democracia fuerte, donde nuestras instituciones fueran muy fuertes y sólidas, pues entonces creeríamos que no habría problema, porque el legislativo nombraría jueces de calidad, con experiencia, cumpliendo con los requisitos de honorabilidad y una trayectoria intachable. Entonces no habría ese procedimiento, porque el día de mañana, cuando el juez le toque legislar o juzgar al legislativo, a los diputados, a los parlamentarios, pues no tendría por qué pensarse que va a haber un compadrazgo, de decir, oye, tú, señor juez, tú, señor magistrado, recuérdate que yo te puse ahí. Entonces ahora tú tienes que cumplir conmigo en no procesarme judicialmente, ¿verdad? No digo que, no afirmo que pase, por eso lo hablo como un ejemplo, pero evidentemente sucede, ¿verdad? Porque precisamente ahorita estamos en un proceso conocido por todos, en donde hay ciertos procesos penales, en donde se está tratando de responsabilizar a ciertas personas de tener injerencia en el nombramiento de jueces y magistrados, cuando realmente el que toma la última palabra, el que tiene la decisión, es el Congreso de la República. Bueno, entrando en materia, con relación a esta parte orgánica de nuestra Constitución, Ramiro de León Carpio, que tal vez algunos de ustedes lo recuerden, porque pues tenían la edad para conocerlo, y otros pues por la historia. Él fue diputado al Congreso de la República, fue candidato a vicepresidente, fue procurador de los derechos humanos y luego fue presidente de la República. Él fue nombrado por el Congreso de la República, él no fue electo popularmente por el voto, sino fue puesto por el Congreso cuando fue el autogolpe de Estado del presidente Serrano Elías. Entonces, Ramiro de León Carpio fue electo por el Congreso de la República para terminar ese periodo constitucional. Él, con relación a esta parte orgánica, en su libro que le llama Catecismo Constitucional, menciona
que Guatemala se organiza bajo este poder precisamente republicano, democrático y representativo. Y dice que esta parte orgánica es la forma de organización del poder, es decir, las estructuras jurídico-políticas del Estado y las limitaciones del poder público frente a la persona, o sea, a la población. Es lo que pues pongo de referencia por ser algo muy puntual y muy reciente, pues de alguien que conoció el Estado desde afuera y desde adentro, como parlamentario, como presidente de la República y con el agregado que como ombudsman, procurador de los derechos humanos. Em, la Constitución, dentro de título 3 que regula el Estado, su organización y formas de gobierno, está dividido en el libro 3, que es el Estado, y en capítulos: el Estado, su forma de gobierno, nacionalidad y ciudadanía, relaciones internacionales del Estado, poder público, ejercicio del poder público, organismo legislativo, organismo ejecutivo y organismo judicial. Adicionalmente a lo que establece la Constitución, cada uno de estos organismos del Estado tiene su propia ley ordinaria que los regula. Por parte del Ejecutivo, la ley del organismo ejecutivo, en este es donde se crean los ministerios de Estado, ¿verdad? Por medio de la iniciativa de ley se le propone al Congreso de la República la reforma de la ley del organismo ejecutivo para, en caso pues que se creen nuevos ministerios dentro del Consejo de Ministros. El organismo legislativo tiene su propia ley orgánica del organismo legislativo que regula con más detenimiento cuáles son las funciones de este organismo del Estado dentro de su quehacer parlamentario, el tema de la creación de las leyes ordinarias, el tema de la fiscalización del organismo ejecutivo, el tema del nombramiento de jueces y magistrados, etcétera. Todos los quehaceres del tema parlamentario. De hecho, dentro de los sistemas de gobierno, uno de los más importantes es el parlamentarista y el presidencialista, que eso los vamos a ver también enseguida, pero resalto el poder que tuvo o que tiene el poder legislativo, que en muchas en muchos estados, en muchos otros países, el sistema parlamentarista pues era más importante que el presidencialista. Por ejemplo, Inglaterra, y eso, como les digo, lo veremos cuando ya entremos a analizar cada uno de las principales formas de gobierno. Y el artículo 140 de nuestra Constitución, que establece que Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades, que es el que acabamos de leer. Y el 141 del tema de la soberanía constitucional, que es en donde utilizamos ya como un preámbulo para lo que viene en este momento, que es los sistemas más importantes de gobierno. Y nuevamente hago un breve paréntesis. Recordemos, compañeros, que gobierno no es Estado. Gobierno es un elemento del Estado. El gobierno forma parte del Estado, no el Estado del gobierno, ni los podemos poner como ejemplo. Sí encontramos dentro de la jerga popular, principalmente de los guatemaltecos, porque no podría hablar de la jerga de otros países, pero muchas personas que tal vez no tienen un conocimiento muy amplio de lo que es el derecho, pues lo dicen como un sinónimo. Es que el Estado o es que el gobierno, o sea, cuando hablan inclusive del presidente, dice es que el señor Estado o el señor gobierno y lo usan como un sinónimo, pero aclaro, sistema de gobierno es distinto a formas de Estado, porque el Estado es el todo, es la generalidad que está compuesto por elementos y en cambio el gobierno es un elemento del Estado y gobiernos han habido diferentes tipos de sistema. ¿Qué es una pequeña definición de lo que es un sistema de gobierno?
utilizando el texto guía de este curso, el del licenciado Gerardo Prado, guatemalteco, dice que un sistema de gobierno es el origen y el régimen que sirve para gobernar una nación o provincia. Tiene mucha lógica esta definición, tomando en cuenta que el Estado, pues que es el ente generalizador, no puede gobernar si no tiene un sistema de gobierno, ¿verdad? Entonces el Estado utiliza al elemento gobierno para gobernar una nación. Y eso ya lo sabemos que el gobierno es constituido o está formado por los gobernantes, ¿ok? La otra complementación de la definición anterior, siempre de Gerardo Prado, dice el gobierno del punto de vista semántico, semántico es de como escuchamos la palabra, ¿verdad? O sea, la semántica, dice que es la organización mediante la cual es formulada la voluntad del Estado. O sea, a la larga, el Estado, el ser supremo político, pues gobierna a través precisamente de los gobernantes, valga la redundancia, y del gobierno, valga la redundancia. O sea, el gobierno es el método o el medio por cual se aplica la voluntad del Estado. Y el Estado está comprendido por todo, ¿verdad? Nuevamente insisto, por nuestro territorio, por nuestra población, por nuestros gobernantes, por nuestras instituciones de gobierno, que se divide en tres poderes del Estado. O sea, todo es un ente común. Aquí, precisamente en escogí este dibujo en la presentación que está con fondo color lila, porque precisamente se puede observar, y eso fue el que lo trató de hacer, ¿va? De que el Estado no es todo. El Estado es el ente general, pero está comprendido por elementos, que es el que el cursor lo estoy pasando por cada uno de estos puntos, o sea, que están alrededor del Estado. Aquí podríamos poner al elemento territorio, aquí podríamos poner al elemento poblacional, aquí podríamos poner al elemento ordenamiento jurídico o al elemento gobierno, que sería, digamos, en este caso. Pero hay otros. Veamos una definición de un estudioso de la teoría del Estado internacional, de Sánchez Agesta, que dice, en líneas generales puede definirse como un poder de decidir discrecionalmente para el bien público. Estamos hablando de gobierno. Es una forma de actividad política pura que impulsa, coordina y defiende la organización de una comunidad y que que se superpone a las restantes funciones jurídicas del Estado. ¿Verdad? También interesante que lo hace de una forma más general y que viene a entenderse claramente de igual forma como con las definiciones del maestro Gerardo Prado. Las formas de Estado designan o identifican a la organización política en su conjunto, en su completa unidad, porque el Estado abarca el todo. Los sistemas de gobierno se utilizan para designar al conjunto de poderes públicos, o sea, los órganos a los que se atribuye el ejercicio supremo de la soberanía. El gobierno, pues, se está refiriendo a uno de los elementos del Estado y lo ubicamos en el organismo que tiene la dirección de el Ejecutivo. Entonces, el gobierno, el Estado es todo, el Estado se divide en tres poderes, pero quien administra la cosa pública, la administración pública, es el gobierno, que lo identificamos dentro de los tres poderes como el poder ejecutivo. Ahora entramos entonces a la clasificación de los sistemas de gobierno y encontramos la clásica, dependiendo del sistema político, la especial y la contemporánea, que es la que nosotros vamos a ver. Con relación a este sistema de gobierno que se denomina clásico. Esta viene desde la época de Aristóteles y la forma de gobierno
el sistema de gobierno de la República de Platón, cuando consideró Platón que la aristocracia era el sistema de gobierno adecuado, o sea, la aristocracia que en ese momento de la historia estaba conformado por los filósofos, los sabios, los conocedores. Esa aristocracia que su misma palabra deviene de ser una persona elegida, de ser una persona diferente dentro de una sociedad. Por ejemplo, Polibio define la forma de gobierno, esta precisamente en la época clásica, como las puras aristotélicas y el sistema de división de poderes, porque en ese momento, si bien es cierto, existía esa cúpula que estaba conformada por la aristocracia y por todos estos sabios y filósofos y la gente poderosa, la gente de mayor poder económico que normalmente ha gobernado en todas las épocas de la historia. Es la unidad y lucha de contrarios que se recuerdan cuando estudiábamos la evolución histórica del Estado. Mencionábamos que parte de la creación del Estado surgió precisamente con el sistema de la agricultura, cuando todo el mundo trabajaba igual y todo el mundo ganaba igual, o sea, se repartían los productos, las cosechas. Pero cuando aquellas personas, aquel grupo de personas, no les podría decir que más inteligentes, sino probablemente con otro aspecto, con otra posibilidad de haber analizado las cosas, empezó a utilizar a otros para trabajar. Entonces estos gobernaban las cosechas y los otros trabajaban. Estos almacenaban y luego vendían más caro y así fue donde se empezó a dar esa lucha, esa diferencia de clases sociales. Entonces, los que tenían poder económico y los obreros, los que trabajaban, que surgieron de una misma realidad. Entonces, cuando surge ese poder económico, pues desde la época del sistema de gobierno clásico, encontramos precisamente cómo van formando parte de esa jerarquía dentro de un gobierno. Si no es que gobernaban, por lo menos influían en los gobernantes que iban a tener. Y eso surge hasta nuestros días. O sea, probablemente los grandes millonarios, los grandes apoderados, los grandes terratenientes, y ahora en nuestros días hasta los narcos y todas estas personas que tienen poder económico, no necesariamente son los gobernantes, pero sí eligen a los gobernantes, ¿verdad? Entonces, se va viendo desde esa época. Maquiavelo, en su obra El Príncipe, que a propósito es un material de estudio para esta segunda fase, el segundo examen parcial. Vamos a tener una comprobación de lectura con relación a su obra El Príncipe de Maquiavelo. Precisamente en esta obra, ustedes van a encontrar el reconocimiento de dos formas de gobierno que lo pone. Todos los estados o son república o son principados, según mencionaba Maquiavelo, pero también utilizó la historia de la Roma antigua para recomendar gobierno mixto de tres poderes. Esto lo saca precisamente del discurso de la primera década de Tito Livio, donde crea precisamente la necesidad ya de la distinción y la división de poderes. Y también Montesquieu, en su obra del espíritu de las leyes, modifica la clasificación aristocrática de Aristóteles y la distingue entre monarquía, despotismo y república. Desde ahí ya comienza esa división y se menciona la república como una probable forma de un sistema de gobierno. Pero en general, esto tiene desde la época antigua con Aristóteles hasta la época moderna con los socialistas o marxistas, leninistas, como se conoce, a partir de las propuestas de gobierno que puso Carlos Marx y Engels, en donde dicen de que el Estado tiende a desaparecer y que únicamente va a estar dirigido por pocas personas y que se distribuirá todo entre la población.
Este es un sistema socialista que precisamente ha creado tantas guerras y tantas discrepancias ideológicas. Inclusive Guatemala no se aleja de esa división ideológica que todavía tenemos dentro de una incultura. Para cuando fue el conflicto armado interno, o sea, la guerrilla que hubo en Guatemala, em, pues existía esa división entre los rusos y los gringos, entre los socialistas y los capitalistas, entre los comunistas y los progresistas, y esa división de poderes pues vino a votar gobiernos. El gobierno de Jacobo Arbenz es uno de los ejemplos, la liberación del 54 y todas esas revoluciones que fue ocasionada precisamente por este conflicto que se origina desde la escuela clásica. Y en la actualidad podríamos decir que inclusive estamos pasando una época similar, porque ahora pues tal vez ya no mandan a matar al que tiene una ideología aparentemente distinta, pero sí ahora hay una persecución judicial por parte del Estado en contra de las personas que piensan diferente a uno. Ustedes en las redes sociales pueden evidenciar que está el sistema de los capitalistas que atacan a los que supuestamente son socialistas o guerrilleros o izquierdistas, y esa ideología pues ha venido a causar mucha polarización. Pero en conclusión, dentro de la clasificación en el sistema de gobierno de la escuela clásica encontramos desde Aristóteles hasta el socialismo que es conocido en la actualidad como el socialismo del siglo XXI. La otra, dependiendo del sistema político, esta precisamente considera que todo tiene que ver, depende del proceso político que va en cada país, en cada estado, en determinada época. No todos los sistemas de gobierno pueden ser atinables a un estado, a una república, porque depende del sistema político que se esté realizando. Encontramos países socialistas en la actualidad, como Singapur, que son países del tercer mundo, ¿verdad? Perdón, del primer mundo, son países prósperos, países con mucha producción eh, que podría interpretarse como capitalista, pero son países con tendencia socialista. Entonces, esta clasificación dependiendo del sistema político, depende en dónde nos encontramos dentro de la época y la evolución y la cultura de cada nación. La número 3, el sistema especial, esta clasifica de 2 o 3 clases distintos el sistema de gobierno en cada estado. Y dice que la república puede ser parlamentaria, presidencialista, semipresidencialista y unipartidista, que cada uno de esos sistemas de gobierno se han dado a través de la historia. La monarquía, que puede ser absoluta, constitucional o parlamentaria, y otras denominaciones como gobiernos teocráticos, que son aquellos que son regidos por una tendencia religiosa o ideológica, donde podríamos poner al Vaticano como ejemplo, ¿verdad? O sea, los gobiernos teocráticos, los gobiernos militares y los gobiernos fallidos o en transición, ¿verdad? Entonces, estos sistemas de gobierno, pues sí son especiales, no se aplican dentro de una generalidad, donde sí los vamos a encontrar ya es en la época contemporánea. Esta época contemporánea que surge precisamente cuando el Estado ya profundiza en los sistemas de gobierno. Y estos sistemas de gobierno que se han venido dando también a través de la historia. Por eso es que mencionaba que los 3 primeros, la clásica, la dependiendo del sistema político y la especial, pues solamente son referenciales a través de la historia. Pero ya los sistemas de gobierno desde la época contemporánea, pues ya tienen mayor preponderancia hasta nuestros días. Dentro de estos del sistema contemporáneo encontramos, por ejemplo, a la monárquica, el sistema de la monarquía, que es aquel sistema de gobierno que está dirigido precisamente por una clase poderosa. El monarca surge de la monarquía y precisamente es el que conocemos nosotros como el rey o el príncipe con su familia y toda esta clase monárquica que inclusive no cede el gobierno a la plebe,
sino entre ellos mismos van dando sucesiones monárquicas, sucesiones de gobierno. El hijo del rey, o sea, el príncipe, pasará a ser rey y su primogénito varón pues pasará, creo que hay un micrófono encendido, por favor, si revisamos. Pasará a formar parte de este gobierno. Dentro de los sistemas de la monarquía encontramos monarquía absoluta, monarquía constitucional o parlamentaria, reino de la monarquía británica de naciones y monarquía constitucional, que pues es la que rige en varios países que todavía lo aplican. Esta monarquía constitucional donde vamos a encontrar a Japón, Austria, Inglaterra, la mayoría de países europeos, España, Portugal, donde encontramos todavía el sistema de la monarquía que pasa a formar parte ya de un protocolo, de un sistema ya diplomático. Y el sistema constitucional es que se elige precisamente a un primer ministro que es el que va a gobernar. Y el otro gran sistema es el de la república, que es el que nosotros tomamos en Guatemala, el sistema de gobierno republicano, y que este se divide en parlamentario o de gabinete y presidencialista. Entonces, hablando de cada uno de ellos, vamos a encontrar dentro de los sistemas de gobierno, pero vamos a ver cada uno de ellos. La monarquía, que según dice Sánchez Agesta, es hereditaria y vitalicia, una de sus características, y en la república electa y temporal. La monarquía absoluta, estas son regímenes monárquicos en los que el monarca tiene un poder absoluto de gobierno, y en la actualidad lo encontramos, por ejemplo, en Suazilandia, por ejemplo, en África, en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán, y algunos otros países árabes de Asia. Este denominado reino de la monarquía británica de naciones lo vimos como en los sistemas de Estado especializados y que son distintos, y donde todos aquellos países que fueron conquistados por Inglaterra fueron unificados, y en la actualidad todavía ese sistema existe, pero pues ya no aplica de igual forma como cuando se formó, que Inglaterra o el Reino Unido, cuando vio que cada una de sus conquistas o los países que había conquistado, aquí el más cerca que nosotros tenemos es Belice, pues habían adquirido su independencia, entonces no quiso perder ese poder y unificó en la monarquía británica de naciones, donde la reina o el rey tenía el poder de poder dirigir a todas estas naciones. Ya a partir del siglo pasado, donde cada uno de ellos fueron adquiriendo sus propias decisiones constitucionales, pues fue que se fueron separando y todavía forman esta monarquía británica, pero ya de una forma independiente. Y la monarquía constitucional, pues que también se divide en una monarquía parlamentaria y en una monarquía de fuerte poder de un poder regio, un poder tirano en algunos casos. Y de ahí es donde surge la república. Y la república, que tiene sus dos sistemas de gobierno más conocidos, que es el parlamentarista, en donde nosotros no es extraño esa definición, porque el parlamento, precisamente el legislativo, es quien tiene el poder. Y el otro sistema, el presidencialista, donde el ejecutivo es el que toma el poder, como el caso de Guatemala. La normativa democrática república presidencialista reconoce dos diferentes formas de Estado de organizar las instituciones políticas del mismo. Y dentro de estas encontramos precisamente al sistema parlamentario y al sistema presidencial, ¿verdad? Que son los dos sistemas de gobierno de mayor auge. De hecho, en la actualidad todavía encontramos ambos sistemas de gobierno, el parlamentario o parlamentarista y el presidencialista o presidencial. El sistema parlamentario, que es el más antiguo, disculpen, el sistema parlamentario, que es el primero,
En las elecciones generales giran en torno a la elección del parlamento, o sea, los representantes políticos del ciudadano. Eso no es extraño en un sistema republicano y presidencialista como Guatemala, donde todavía preservamos aquella naturaleza jurídica de que el parlamento es el representante de la población, es el representante político de los ciudadanos. Por eso de ahí viene el término de dignatario, el diputado, el parlamentarista que representa a los ciudadanos. De hecho, en nuestro sistema electoral, según nuestra legislación, pues por eso existe el sistema de elección por el listado nacional y el sistema de distritos, ¿verdad? Y ese sistema de distritos es que realmente aplica este sistema de representación, ¿verdad? Donde la ciudadanía elige a su representante ante el poder legislativo. Este sistema parlamentario o parlamentarista se caracteriza precisamente porque es ejercida la función democrática en elegir un parlamento constituido por un grupo de parlamentarios representantes electos por la población. Dice que en los sistemas parlamentarios o parlamentaristas existe un jefe de Estado y sus facultades y poderes se encuentran fuertemente restringidos por el poder legislativo. Este es el caso de Inglaterra, donde tienen su jefe de Estado o primer ministro y la monarquía, que está dirigido, por lo menos en la actualidad, por la reina Isabel, que si bien es cierto, el ejecutivo es el que ejerce las funciones políticas de administrar la cosa pública, pero tiene fuertes influencias todavía el sistema parlamentarista, porque en todo caso, el parlamento también, cuando veamos las formas de parlamento, estaba dividido entre el poder de los lores, o sea, de la gente con clase política y clase social dentro del sistema de gobierno, y la plebe, que es la población pobre. Entonces, estos dos sistemas de parlamento que se le denomina bicameral, viene a formar una complementación que entre nosotros siempre existe, ¿verdad? Porque nuestros diputados también son electos por sistemas de gente adinerada y por los que representan a la población, depende de las ideologías. Este sistema parlamentario, el carácter democrático del Ejecutivo procede del Legislativo, el cual fundamenta su carácter democrático en el voto popular. Es decir, el gobierno depende de la confianza del Parlamento y este sustenta el poder en la legitimación que le da el pueblo. Ese sistema bicameral de Cámara Alta y Cámara Baja, que todavía lo conocemos en algunos países, de hecho en los Estados Unidos, que es donde realmente surge este sistema de gobierno ya democrático, podemos encontrarlo todavía donde tienen sistemas de parlamentarios y de Cámara Alta y Cámara Baja, depende de dónde va la participación de la normativa jurídica en cada fase. Este sistema presidencial separa las elecciones parlamentarias de las del Ejecutivo, aunque sean simultáneas, como es el caso de Guatemala. Los partidos políticos, por lo tanto, postulan a sus candidatos a presidente y vicepresidente y a la vez de diputados al Congreso de la República, pero no hay injerencia o no debiese de haber entre unos y otros. En El Salvador, por ejemplo, tienen el sistema, este sistema presidencialista, pero lo tienen cruzado. A los 4 años eligen presidente, pero a la mitad del periodo presidencial eligen a sus autoridades legislativas y municipales. O sea, la elección de alcaldes, por ejemplo, en El Salvador acaba de ser. Y en cambio el presidente fue electo hace 2 años, o sea, a la mitad del gobierno viene la elección. En Guatemala, pues se pretendió en algún momento hacerlo, pero nuestra constitución, pues claramente está regida en ese sistema. Mencionaba que el sistema presidencialista, vamos a ver a cada uno de estos, el parlamentarista y el presidencialista, es solo que esta es una introducción, y con relación a este sistema, según los estudios realizados, se considera que surge en el estado de Filadelfia,
Ustedes se recuerdan que los Estados Unidos, que es un sistema de gobierno que es democrático, pero desde el punto de vista del Estado es un sistema federal, ¿verdad? Que está conformado por estados y los estados una confederación. Eso lo veíamos recientemente. Y originalmente los Estados Unidos se conformó por 13 estados, dentro de ellos el estado de Filadelfia, Nueva York, Boston, son de los estados que formaron esa gran nación que en la actualidad tiene 50 estados. Y se considera que en el 25 de mayo de 1787 se obtuvo el quórum de 7 de los 13 estados, que comenzó la Convención Constituyente de los Estados Unidos de América. Y dicha convención duró 100 días y llegó a formar una serie de acuerdos que posteriormente conformaron la constitución de lo que hoy en día es la constitución democrática más antigua del mundo, la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que de 1987, que establece un sistema presidencial de gobierno y que configuró un nuevo tipo de relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo. Porque recordemos que el sistema de gobierno de los Estados Unidos originalmente viene por la conquista que el Reino Unido o Inglaterra había hecho sobre precisamente estos estados en la Unión Americana. Pero ellos van rompiendo con ese patriarcado de Inglaterra y van creando su propio sistema de gobierno. Es cierto que su influencia inglesa pues todavía persiste hasta en su tradición del derecho privado como sistema de su ordenamiento jurídico, el conocido como common law, ¿verdad? Que es el sistema de gobierno de los Estados Unidos, pero son creadores del constitucionalismo moderno, de la constitución y la constitución más antigua. Mencionábamos también en alguna oportunidad del sistema difuso dentro de los sistemas de control constitucional. O sea, han venido a hacer un aporte al sistema constitucional de muchos otros estados a raíz precisamente de romper con el sistema parlamentarista y crear un sistema presidencialista. Entonces, esto provocó un régimen presidencial clásico, puro o por antonomasia a los ya existentes. Precisamente los constituyentes de Filadelfia consideran el derecho público inglés debido a que trataron de imitar el sistema monárquico de Inglaterra, pero con la innovación del jefe de Estado no sería hereditario, sino popular con fines limitados de tiempo. Entonces, la influencia del Parlamento inglés dentro de las 13 repúblicas en los Estados Unidos, de la conformación del Estado Federado de los Estados Unidos, precisamente copian mucho de ese sistema parlamentarista. Y dentro de eso precisamente es la del jefe de Estado, pero no como lo hacían en Inglaterra, sino que aquí ya se crean elecciones cada 4 años en donde va a ser electo popularmente y a los 4 años tiene la posibilidad de participar nuevamente, o sea, sí es permitida la reelección, pero con limitación de tiempo. Ahora ya hablando propiamente del sistema parlamentarista, del parlamento, el legislativo, el legislador, el creador de las normas y el que en algún momento también fue el jefe de un gobierno en muchos países del mundo. Concepto, el parlamento se conoce como la asamblea o cámara legislativa, nacional o provincial. Es el órgano político encargado de elaborar, aprobar y reformar las leyes, que está compuesto por una cámara, que es la unicameral, o por 2 cámaras bicameral, depende el estado, cuyos miembros son elegidos por los ciudadanos con derecho a voto. Tiene como característica principal estar compuesto por varios miembros, a diferencia del legislativo, que solo está a cargo de un presidente y de un vicepresidente. Una de las partes más importantes del sistema democrático, ya que la institución que representa más directamente al pueblo y que obra de acuerdo a los intereses del mismo. Si bien es cierto, su principal función es la legisladora, la de fiscalizadora, pero también la representativa, o sea, representa al pueblo,
y es el pueblo que depende de las circunstancias de cada caso, necesita determinadas funciones. En Guatemala lo vemos con la creación de los, por ejemplo, los sistemas de emergencia. Cuando, por ejemplo, ahorita el año pasado todavía encontramos donde hubo tormentas en el área norte, nororiente del país, y el Congreso, o el legislativo, pues aceptó normas territoriales en donde se denominan estados de emergencia para determinados lugares del territorio. Entonces, precisamente es donde encontramos la representación que el Parlamento tiene de parte de la población. Mencionábamos que vamos a encontrar dos tipos de parlamentos, los unicamerales que tienen una sola cámara o los bicamerales que se componen por cámara alta y cámara baja, depende de la legislación. Los unicamerales, por regla general, están integrados por representantes del pueblo, elegidos directa o indirectamente, definitivamente. Y los bicamerales que suelen agregar a la Cámara de Representación del Pueblo una cámara de representación de entidades territoriales subnacionales. O sea, aquí es donde viene el poder económico a conformar una de las cámaras de gobierno. O sea, la del pueblo y la de los lores, la de la gente pobre y la de la gente rica, que podría como identificarse de esa manera, como el caso del Reino Unido, con la representación de una casta que se denomina Cámara de los Lores. Esa Cámara de los Lores, ustedes podrán recordarse con la historia, inclusive en algunas películas, donde ese grado que lo daba el rey, el de Lord, pues era un grado para poder reconocer a una persona de la alta sociedad. Y precisamente entonces ellos consideran que no era suficiente la creación de una cámara o sea, el parlamento unicameral, sino que crean una que venga a contrarrestar el poder del pueblo. En la actualidad en la Inglaterra todavía existe ambas cámaras, pero ya la Cámara de los Lores pues no tiene las mismas prerrogativas y poder que tuvo en sus momentos que fueron originarios. El concepto parlamento proviene del idioma inglés parliament, que a su vez deriva de parlet, o sea, parlar, hablar. Es por ello que la noción de parlamento también se usa para nombrar un discurso o una charla. Escrito con mayúscula inicial es el lugar o edificio donde esta institución tiene su sede, el parlamento. Cuando hablamos de parlamento, pues hablamos del poder legislativo. El Parlamento, en sentido amplio, es el órgano legislativo, representativo y colegiado de un Estado nacional, subnacional o supranacional, ¿verdad? Depende de donde nos encontramos. Si hablamos, por ejemplo, de un tipo de gobierno eh, como los Estados Unidos, que es federal, una república federal, entonces cada estado tiene su poder legislativo y el país, el estado en general, tiene su parlamento para todos los estados. Ese es el caso de Brasil, de Estados Unidos, de México, ¿verdad? Pero precisamente el parlamento viene a ser la constitución de ese tercer poder del estado. En algunos casos, dice, también está integrado por monarcas o miembros vitalicios, el parlamento. En Guatemala no es así. Aquí tenemos una elección de parlamentarios cada 4 años. Sí pueden ser reelectos, pero no puede existir una continuación si no son por medio del sufragio. Puede también denominarse como congreso, cortes o asamblea o parlamento. Las facultades de los parlamentos dependen de la constitución de cada estado. Es lógico, nuestro estado claramente nos establece cuáles son la conformación del parlamento y sus principales funciones. Y la ley de la orgánica del organismo legislativo claramente va a establecer cuáles son las funciones de nuestro parlamento. En todo caso, ejercen el poder legislativo y la representación por excelencia de los diversos sectores que integran la sociedad. En los sistemas parlamentarios tienen importantes funciones ejecutivas, que a veces incluyen la elección o remoción del jefe de Estado. De hecho, en Inglaterra, que es, insisto, lo menciono mucho, porque es la cuna del parlamentarismo, todavía en la actualidad
la Cámara de los Comunes, o sea, los diputados del pueblo, son los que eligen al primer ministro. O sea, es como que aquí en nuestro sistema el Congreso de la República eligiera al presidente de la República. Entonces se da mucho todavía de ese superpoder que tiene el Parlamento. O sea, ya no dirige la cosa pública, pero sí tiene fuerte influencia en la elección de su primer ministro o jefe de Estado o jefe de gobierno. Definición. De una forma sucinta se puede definir el Parlamento o la institución parlamentaria y con independencia del sistema político democrático en el que nos encontremos, como asamblea representativa permanente y pluralista. La primera definición de parlamento en el diccionario de la Real Academia Española es cámara o asamblea legislativa, nacional o provincial. El parlamento es un órgano constitucional de un Estado con un sistema parlamentario, compuesto por los representantes elegidos por el pueblo que tienen atribuida la misión principal de expresar la voluntad de éste, elaborando y aprobando normas jurídicas de carácter general e interviniendo en la integración de las instituciones del Estado. Es precisamente la función legisladora y la función de representación que tiene del pueblo soberano y defenderlo ante los abusos que pudiera cometer el jefe de gobierno. Esta separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo ya es propio del sistema parlamentarista, que era lo que mencionaba, que a través de la historia, la influencia que tuvo Inglaterra sobre los Estados Unidos venía de un sistema parlamentarista, pero ya la división propia del legislativo con sus funciones, del ejecutivo con sus funciones y del judicial con sus propias funciones, ya es propia del sistema presidencialista, que también podemos catalogarlo como creación dentro del sistema norteamericano o de los Estados Unidos. Dentro de las principales características de este sistema parlamentarista, es una institución formada por un amplio número de miembros. Congreso de la República, ya sabemos que está conformado por una cantidad considerable de diputados o parlamentarios. Otra, es un organismo no jerárquico. Normalmente el Parlamento tiene, cada diputado tiene un voto, o sea que hay una generalidad, una uniformidad, una igualdad. Eso en Guatemala siempre surge. Lo único que el órgano que representa al legislativo en nuestro medio es la asamblea, pero cada diputado tiene un voto, o sea que se caracteriza porque no tiene un organismo con jerarquía, como por ejemplo el ejecutivo, donde sí está regido por el presidente y vicepresidente, por ministros, por viceministros, por directores y así en forma sucesiva, pues sí tiene un sistema jerarquizado. El Parlamento pues no se caracteriza precisamente por eso. Otra, no nace para tomar en un momento puntual una decisión y luego desaparece, sino que es una institución capaz de originar un flujo de continuas decisiones. Para que se reúna el Parlamento no es necesario que otra institución lo convoque. Ellos mismos tienen el poder de convocatoria. Por definición, en el seno del Parlamento existe una pluralidad de voces que representan los diferentes intereses de determinada sociedad. Una representación de voces e intereses determina que exista un vínculo muy estrecho con la ciudadanía y que esta institución se halle en la cima de los procesos de representación de la política de Estado, ¿verdad? Encontramos precisamente como principales características estas, pero muchas más, ¿verdad? O sea, el sistema parlamentarista tiene la facultad precisamente de fiscalización, pues esa no se encuentra dentro de estas que mencionaba, pero es el sistema de control de fiscalización, lo que se conoce como pesos y contrapesos o frenos y contrapesos, ¿verdad? Dentro de un organismo de Estado. Y tipos de parlamento, unicameral y bicameral, que lo mencionábamos. El unicameral que se caracteriza porque está compuesto por una sola cámara que representa a toda la población. En Guatemala tenemos un sistema republicano, democrático, representativo,
y tenemos un poder del Estado que se llama Parlamento o Congreso de la República y tiene característica de unicameral. En la mayoría de países, pues es bicameral. En Guatemala aún nos mantenemos con unicameral. El bicameral se caracteriza porque está constituido, lógicamente, por dos cámaras. Una de las cámaras representa a la población y la otra normalmente suele representar a los territorios. La existencia de este tipo de parlamento se justificaba anteriormente por la necesidad de representar el privilegio, siendo el caso más importante el de la Cámara de los Lores en el Reino Unido, Gran Bretaña. Actualmente en Inglaterra está compuesto el Parlamento en Cámara de Comunes y en Cámara de los Lores, pero como les mencionaba anteriormente, esta Cámara de los Lores ya no tiene un papel preponderante, sino que quien toma las decisiones dentro de este Parlamento bicameral es la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, la gente de abolengo, es únicamente un órgano asesor que no toma decisiones. El que toma las decisiones es el representante del pueblo, que es la Cámara de los Comunes. Hay otros tipos de divisiones del sistema parlamentarista y precisamente del parlamento bicameral, en simétrico o asimétrico. El sistema de parlamento bicameral simétrico implica que las dos cámaras tienen el mismo peso político, aunque tengan asignadas diferentes funciones. Eso fue cuando se originó el sistema bicameral parlamentario. Ahora, el asimétrico es como se aplica en la actualidad, que la Cámara de los Comunes es la Cámara poderosa y la Cámara de los Lores es un órgano asesor. Este tipo de parlamento hay una cámara que tiene más peso político que la otra. La mayor fuerza política la tiene una de las dos cámaras, puede obedecer a la pérdida de legitimidad que ha sufrido la otra, ¿verdad? Esa pérdida de legitimidad la encontramos precisamente en el país que es Gran Bretaña o Reino Unido o Inglaterra. Funciones. Me parece que hay un micrófono. Funciones. Elaboración y aprobación de las leyes. La elección de los integrantes del Poder Ejecutivo, o al menos la fiscalización de su acción. La orientación de la política pública y de las líneas de actuación del Estado y la integración de otros órganos constitucionales. Dentro de las principales funciones del Parlamento, pero el Parlamento dentro del sistema parlamentarista. Por eso es que les quiero aclarar, antes de terminar esta clase, que nosotros tenemos rezagos del sistema parlamentarista, como también los Estados Unidos, pero no tenemos un sistema de gobierno parlamentarista. Nosotros tenemos un sistema de gobierno presidencialista, que tenemos ciertas similitudes con el parlamentarista, por supuesto, porque tenemos un parlamento, pero nuestro sistema es presidencialista porque el poder de la administración de la cosa pública la realiza el presidente de la República, el jefe de Estado, el jefe del organismo ejecutivo. Y por eso dentro de las funciones que son del sistema parlamentarista propio dice elaboración y aprobación de leyes, igual que nosotros. Por eso les decía algunas similitudes. Elección de los integrantes del Poder Ejecutivo. No, nosotros no tenemos, el Congreso de la República nuestro no tiene facultades legales para nombrar un presidente. ¿No está ahí arriba? Pues sí, aquí. Mira, no se puede trabajar así. Tenemos un montón de trabajo. Hay otro micrófono. María Luisa. La orientación de la política pública y la integración con otros organismos del Estado. Vamos a conocer principalmente la función del sistema de gobierno presidencialista. Esa la vamos a dejar para la siguiente clase por ser la de mayor importancia y tiene necesidad de profundizarse detenidamente porque, como les mencionaba, el sistema de gobierno parlamentarista no se aplica en nuestro caso, en Guatemala.
Solamente es importante conocerlo porque de ahí surge, tiene el sistema presidencialista, surge del sistema parlamentarista. Y por eso es la gran importancia que en un sistema de gobierno como el nuestro debería de tener el Congreso de la República. De hecho lo tiene, pues, pero lo que pasa es que lamentablemente nos hemos acostumbrado a tener parlamentarios que no hacen su función constitucional como debiera de ser, ¿verdad? Porque el consuelo realmente de la población debería estar en sus parlamentarios, en sus diputados, en crear legislación adecuada, en ser fiscalizadores, en no permitir precisamente todo eso que pasa. Yo pues he visto presencialmente donde diputados llaman a funcionarios del Ejecutivo a fiscalizarlos. Precisamente le dice, mire, señor director o señor ministro, señor viceministro, usted está haciendo malas cosas acá. Pero si usted me consigue 50 plazas, pues lo dejamos ahí. Entonces, a ese extremo, o sea, la función fiscalizadora, pero solo en beneficio propio, no en beneficio de quien realmente lo puso ahí al diputado, que fue la población. Entonces, en lugar de realizar una función fiscalizadora eficiente, se está realizando una función fiscalizadora en beneficio propio, ¿verdad? Como suele suceder también con algunos contralores de la Contraloría de Cuentas que fiscalizan al funcionario, ya sea del Ejecutivo o de la municipalidad, y le encuentran hallazgos de corrupción o de mal manejo de la administración pública, pero se soluciona con un cohecho, con una dádiva, con una prenda de corrupción. Entonces, a la larga el pueblo pues no es representado en una forma adecuada. Pero bueno, interesante es saber de que nuestro sistema presidencialista tiene muchas características similares al parlamentarista, pero pues que aquí en nosotros sabemos claramente que el que maneja la administración como un elemento del Estado es el organismo ejecutivo por medio de su presidente y su gabinete y sus demás funcionarios dentro de la administración. Y eso entraremos a ver ya la próxima semana. Quisiera aprovechar para que pudiéramos poner fecha para que empiecen ustedes ya a leer El Príncipe de Maquiavelo, que si no lo compraron físicamente, yo les comentaba que en las librerías está a un precio como de 40 quetzales, al igual que el contrato social, es un libro pequeño, ya es resumido, que está realizado ya resumido precisamente para temas didácticos y pues no es alto el costo, pero en todo caso yo ya se los envié también al Classroom. Entonces, estamos hablando de que hoy es 15, tenemos clases el 17, el 22, el 24 y luego entramos a Semana Santa. Bueno, yo no sé si el 22 y 24 irán a haber clases porque tradicionalmente, no, yo creo que sí, sí, porque el Viernes de Dolores sería 26. Entonces vamos a hacer algo. El miércoles 24, o sea, de este miércoles en 8, vamos a tener la comprobación de lectura. Yo se los voy a publicar, a menos que hubiese alguna observación que ustedes consideren que no va a haber clases, pero ustedes me dirán, pero yo creo que sí. Sería el miércoles 24 de marzo, comprobación de lectura sobre el libro El Príncipe de Maquiavelo. Entonces, quedaríamos con eso. Y dejamos la clase para el próximo miércoles, ya con el sistema de gobierno presidencialista, dentro de los dos grandes tipos de gobierno. Les dejo el uso de la palabra, todavía nos quedan 5 minutos para terminar nuestro periodo.
por si tuvieran ustedes alguna observación, comentario de las personas que tengan pendiente examen de primer parcial. Me lo pueden hacer ver de una vez y nos vamos a comunicar por los medios que ya conocemos y ver la posibilidad de poder aperturar a que todos tengamos acceso a poder participar en el WhatsApp del grupo. Entonces dejo en el uso de la palabra para quien quiera hacerlo.